Amén. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Yo también estoy bien y la verdad que me encanta conocerlos, ¿sí? Ahora siempre que pase por Entre Ríos me voy a acordar de ustedes. Siempre pasé y nunca paré, ¿saben? Sí, porque en realidad toda mi familia es del centro del país y bueno, Dios nos mandó allá al norte, a Misiones, así que nunca nos quedó otra que pasar por acá. Pero estoy feliz de conocerlos, de ver lo que Dios está haciendo en ustedes. Saben que Dios está haciendo algo en ustedes, ¿no? Dios está haciendo algo entre ustedes, ¿sí? Y me alegra saber que Dios me da la gracia de simplemente venir y sumar un granito de arena y también de aprender con ustedes un poco más de lo que el Señor quiere hacer en nuestra nación. Yo soy una persona convencida de que si esta bendita nación argentina tiene esperanza va a ser por la iglesia, sinceramente. Descreo de que cualquier intento humano, de cualquier... Dios usa a cualquiera, ¿no? Así como usó a Ciro, lo sé, pero yo creo en la iglesia motorizando un cambio en el territorio, ¿sí? Trayendo el cielo a la tierra y por eso Dios tiene que trabajar en nosotros, esa es la verdad, ¿sí? Yo quisiera que meditemos un poco en la palabra. Quisiera hablarte acerca de dos dimensiones en las que Dios trabaja. Cuando en el 2019, después de unos años de intentar ser padres con mi esposa Abby, nos dimos cuenta que no pasaba nada. Nos fuimos a hacer estudios, ¿viste? Y el más reacio siempre, después lo descubrí, a la hora de hacerse estudios de fertilidad es el hombre. Y yo me di cuenta en el proceso en el que nos estábamos por meter después, de que en realidad el hombre es el que más tiene problemas de infertilidad, sería. Fíjense que los hombres se hacen los machos y somos medio. Macho menos, sí, exactamente. No te lo reveló carne ni sangre. Y la cuestión es que, claro, 2019, vamos a hacernos estudios y yo no sabía que en realidad me estaba por meter en una de las dimensiones en las que Dios trabaja, ¿no? Hoy te decía que Dios trabaja en dos dimensiones. Quisiera que meditemos en las dos. Una es la de los sucesos, otra es la de los procesos. Son dos formas, voy a tratar de mostrarte así sencillamente cómo de Génesis a Apocalipsis, estas dos dimensiones de la manera en la que Dios tiene de trabajar, no solo con la humanidad, aún te diré con la creación, juegan constantemente para cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Entonces 2019 me hago estudios, mi esposa se hace estudios, salieron todos bien, me hago estudios y me diagnostican azoospermia, ausencia de espermatozoides. Y anoche le contaba ahí, cuando compartíamos la mesa, ¿no? Por la gracia de Dios y más allá de que la medicina no pudo hacer mucho por nosotros, hoy tenemos dos preciosas nenas que son un terremoto, ¿sí? Mía y Olivia. Y por si teníamos alguna duda, ¿no? Una salió una fotocopia a mí, ¿no? Porque dice, ¿y este flaco cómo si no tenía espermatozoides? Sería, ¿qué le pasó? Sería. Y otra es una fotocopia de mi esposa, ¿no? Pero claro, hasta que eso logró suceder, gracias a Dios, Dios no me hizo esperar los 25 años de Abraham, ¿no? Pasaron 6 años, pero fueron 6 años de ser procesados. Fueron 6 años de aprender a través de los procesos. Claro, cuando uno va a la palabra, uno se da cuenta que Dios trabaja de estas dos maneras. A través de sucesos. Los sucesos son eventos, son experiencias en los que Dios irrumpe, viene y hace algo, viene y se manifiesta. Y en realidad, esta forma de trabajar de Dios es la que más nos gusta, es la que más nos atrae, sería. Y yo creo que muchos de ustedes podrían llegar a contar experiencias con Dios. Experiencias con Dios, sucesos impactantes en donde Dios intervino y marcó sus vidas. Y confío en el nombre de Jesús que si hasta el día de hoy no habías experimentado un suceso,
hoy es una buena noche para que eso acontezca. Y va a ser así sobre tu vida. Yo amo los sucesos, amo las experiencias con Dios, me encantan. Fui marcado a fuego desde el principio, por ejemplo, con la irrupción de la voz de Dios. Ayer creo que conté como por arriba, ¿no? Como viviendo en Buenos Aires, en Pueyrredón y Corrientes, el Señor me visitó con su voz, me dijo textuales palabras: tenés que continuar lo que tus padres empezaron. Era lo último que hubiera querido en mi vida. Si me lo hubieran dicho a mis padres, les decía, váyanse a... Si me lo hubiera dicho un profeta, no le hubiera dado bolilla. Pero escuché la voz de Dios, no pude negar eso desde ese momento, ¿no? Es algo similar al suceso que dio inicio a la construcción de lo que conocemos como el padre de la fe, Abraham. Si vos vas a Génesis capítulo 12, te vas a encontrar con que Abraham, siendo un pagano, alguien de una cultura totalmente ajena a la que después conocemos como, no sé, la del pueblo de Israel, de pronto tiene una experiencia con Dios, experimenta algo, tiene un suceso que lo marca, y la voz de Dios lo visita. No sé si alguno de ustedes se acuerda de lo que dice Génesis 12, pero la visitación de la voz de Dios, en pocas palabras, le da una promesa que parecía muy difícil de ser cumplida, ¿no? Versículo 1, una orden primero: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y mucha gente agarra esto y dice, sí, Señor, para mí. Claro, agarremos el contexto de la historia de Abraham, ¿no? Era el inicio de algo que parecía que no se cumplía más, sería. No había forma. La esposa no podía concebir. Ya estaban grandes cuando reciben esta palabra, y cuando la palabra se cumple estaban peor de grandes, ¿no? En el Nuevo Testamento literalmente lo que dice es que estaban consumidos cuando vino el cumplimiento de la palabra. Pero una cosa es cierta: cuando Abraham se encontró con la voz de Dios, su vida nunca más fue la misma. Y él le creyó a Dios, ¿no? Y Pablo dice, el apóstol, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Él realmente confió en esta voz que en realidad podría haber interpretado y dicho, che, pero hay una banda de dioses. ¿Y vos qué te crees? Sería? ¿Por qué te obedecería a vos y me iría? Y ese era el contexto pagano del que venía, ¿no? Politeísta. Pero él le creyó a Dios. Agarró, dejó su tierra, se fue. Claro, Abraham, como te dije, no sabía que se estaba metiendo, más allá del suceso, en un proceso. Y miren qué proceso, ¿no? Yo digo, yo tardé 6 años en ser padre, pero Dios no estaba queriendo hacer de mí el padre de la fe, ¿no? Dios sabe por qué permite que vivas lo que te tocó vivir. Y hoy vengo a decirte con humildad, pero lo siento de parte de Dios, que los lugares en donde más el enemigo intentó destruirte son aquellos que te están capacitando para lo que fuiste diseñado por Dios para hacer. ¿Saben? El enemigo, que es el príncipe de este mundo y está liberado haciendo de las suyas, porque la humanidad le ha abierto una puerta a través del pecado, cree que a un hijo de Dios cuando lo toca está a punto de exterminarlo, pero en realidad, por la gracia de Dios, como dice Romanos, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios es experto, te diré que es un artista en tomar aquello que parece que está a punto de liquidarnos y utilizarlo para trabajar en nosotros. Utilizarlo para hacer de nosotros aquello que Él algún día soñó que seamos. Entonces encontramos en la vida de Abraham que de alguna manera Génesis 12 solamente era el comienzo de algo que parecía no terminar más. Y cuando vamos a Génesis 18 estamos viendo a Dios de vuelta a aparecer, uno de los tantos sucesos de la vida de Abraham, ¿no? Muchas apariciones de Dios, experiencias con Dios, están en el camino ahí entre el capítulo 12 y el capítulo 18. Y cuando viene en el capítulo 18, Dios de vuelta a Abraham le dice, dentro de un año yo volveré, Sara estará abrazando un hijo.
Y efectivamente en el capítulo 21 está este relato de cómo el hijo de la promesa llega a la vida de Sara y a la vida de Abraham. Nosotros no tendríamos al padre de la fe sin un proceso. Vos no podés esperar ser lo que Dios te llamó a ser si no aprendés a ver a Dios a través de lo peor que te sucede. No podés pretender cumplir con tu asignación, responder a la voluntad de Dios si no entendés cómo Dios trabaja a través de la aflicción. Y no vine acá a predicarte como soluciones sencillas. Es más, cuando en mí irrumpe en el 2019 este evento inesperado, y digo inesperado porque, saben, yo servía a Dios en ese tiempo como nunca. Dios me estaba usando en sanidad física. Mi entrenamiento en sanidad física fue en el hospital de mi ciudad. Yo un día agarré la palabra, después de haberme criado entre libros de avivadores, y mi padre siempre fue un estudioso de la obra del Espíritu Santo en un montón de lugares, en cómo Dios visitó territorios y cómo usó gente, nada, común y corriente como vos y como yo. Y yo un día agarré la palabra que dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos, los que creemos en su nombre, y ellos sanarán. Y agarré esa palabra y todas las semanas me iba al hospital y oraba random por el que pinte, literal, ¿no? Y muchos meses no vi nada hasta que Dios sanó a una pequeña, y ese fue un milagro que no solo me marcó a mí, sino marcó a Milagros, porque se llamaba Milagros, ¿no? Porque esa nena se estaba por morir, y a esa familia que hasta el día de hoy son parte de una de nuestras sedes, ¿no? Estaban alejadas del Señor. Y yo veía eso era como mi normalidad en ese tiempo cuando el proceso irrumpió, ¿no? A veces pensamos, digo, algunos viven la vida cristiana creyendo que solamente van a ser experiencias y sucesos con Dios. Y cuando los problemas llegan piensan que Dios no está ahí. Yo no quiero decir con esto que muchas veces el enemigo esté poniéndonos palos en la rueda, pero escúchame, aunque Satanás se levante en contra tuya, Dios va a utilizar eso para llevarte al lugar de tu destino. El tema es cómo respondemos al problema, no el problema. Nosotros no somos dueños de cosas que nos pueden llegar a acontecer. Y no estoy hablando de los problemas evitables, digo de las consecuencias de nuestras malas decisiones. No hablo de eso. Hablo de que en la vida nos pasan cosas que no podemos prever. Pérdidas, accidentes, cosas inesperadas que aparecen en la agenda. Escúchame, aunque Satanás lo haya diseñado, el Señor lo va a transformar para tu bien. Pero claro, el tema en realidad es tratar de ver a Dios, dejar a Dios procesarme. Por eso te decía, mi respuesta a eso es la clave para que Dios pueda manifestarse en medio de sucesos que parecieran no tener fin o aún no encontrar respuesta. Che, pero pastor, yo oro y oro y oro. Sí, está bien. Y la palabra de Dios te da un montón de herramientas para sostenerte en los procesos, para sostenerte en la espera. Pero yo necesito entender que así es como Dios actúa, y actúa así desde el principio. Vos si vas a Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que cuando Dios creó todo, y esto también lo dice Hebreos 11, Él habló y todo fue creado. Hay un suceso ahí, ¿no? Él habló y apareció todo. Pero si vas a Génesis capítulo 1, versículo 3, te vas a dar cuenta que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y en realidad solo estos primeros versículos son como solo el inicio de un relato de la creación que al fin y al cabo, aunque pareciera que Dios habló y la cosa sucedió, la tierra toda la creación fue hecha como por un proceso, ¿no? Cada cosa en su día. Y después acá vienen los teólogos para decirte que no, un día para Dios son como 1000 años. Y claro, no sabemos la literalidad o no de esto, pero lo que sí podemos saber es que Dios evidentemente no solo habló y las cosas sucedieron, hubo como un proceso. Digo, cuando te citaba este pasaje que habla del Espíritu Santo como moviéndose sobre la faz de las aguas, en el original es un concepto que hace referencia a incubar, ¿no? A incubar algo. O sea, la creación como que estaba haciendo, no solo se creó por la palabra de manera
¡pum!, milagrosa, sino que fue incubada por Dios para cosas que iban a suceder, que iban a surgir. O sea, desde el inicio, sucesos y procesos. Es más, nosotros no somos conscientes, creo, pero estamos en el medio de un proceso de Dios con la humanidad. Cristo fue un suceso que partió la historia en dos, pero solamente vino a encender una mecha. La iglesia sigue avivando el incendio, pero algún día el Señor de la Gloria va a venir a poner fin a este proceso de la historia de la humanidad. Esto está ocurriendo ahora. O sea, son dos formas en las que Dios está trabajando, con las que Dios se está moviendo y está trabajando en tu vida. Y quizás alguno de ustedes me va a decir, che, David, pero, o sea, eso es Abraham es el antiguo pacto, o sea, miremos la vida de Pablo un minuto, ¿no? Cuando uno va a Hechos, capítulo 9, y ve el relato de cómo el futuro apóstol Pablo, ¿no?, conoce al Señor, y claramente es un suceso. Él iba camino a Damasco pensando que servía a Dios. Él iba con la intencionalidad de apresar cristianos. Y ustedes conocen la historia seguramente. Jesús se le sale camino a Damasco. Él se cae del caballo y su vida es impactada por Dios, ¿no? Y desde ahí inicia un periplo que no sería fácil para Pablo. Una vida que no sería sencilla, y digo no sería sencilla porque realmente si alguien nos puede hablar de ser procesado es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Estamos hablando del tiempo en el que los apóstoles lo único que experimentaban era sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Ahora pareciera que aún asociamos con algunas cosas incorrectas la palabra apóstol, ¿no? Ojo que lo falso no nos impida apreciar lo verdadero. Y uno cuando va, por ejemplo, a 2 de Corintios capítulo 12, capítulo 11, se encuentra con que, o sea, más allá de que Jesús se le apareció a Saulo, que después se convertiría en Pablo, más allá de sus experiencias sobrenaturales, o sea, la vida de Pablo no fue sencilla y fue procesado tremendamente, arduamente. A mí me encanta porque él no oculta nada, ¿no? Sus cartas son muchas veces algo tan crudo. Cuando él estaba defendiendo su ministerio, porque los corintios estaban medio confundidos, en el capítulo 11, versículo 23, él hace como un relato cortito de sus sufrimientos. Algunos de ustedes se debe acordar. Son servidores de Cristo, dice, qué locura, yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos, fatigas, me quedé muchas veces sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces he quedado en ayunas, sufrí frío, desnudez y como si eso fuera poco cada día, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Es tremendo esto. Como que te da ganas de ser apóstol, ¿no? Pero bueno, nota al pie, ¿no? Nota al pie. A veces pensamos que responder al llamado nos libra de los problemas. Yo te diría que quizás a veces los magnifica, sería. Nos expone a ver, todo lo que Dios va a usar, primeramente va a probar. Lo va a probar a veces al límite. Miren, nada más que la presión de las circunstancias revela quién realmente somos. Nada más que la presión de las circunstancias revela qué realmente hay en nosotros, de qué madera estamos hechos. Y muchas veces eso saca a relucir la carencia de nuestra fe,
Muchas veces eso saca a relucir las fallas de nuestro carácter. Muchas veces eso realmente demuestra que lo único que había en nosotros era pura cháchara, ¿no? No había nada genuino que nos pudiera sostener. Por eso Jesús, cuando contó la parábola del sembrador, mostró que una de esas tierras, ¿no?, que debía ser tratada, porque si no era problemática para hacer germinar la palabra, era aquella que a causa de la persecución, a causa de la oposición, de los problemas, de las circunstancias, rápidamente se volvía atrás. Y esto lo vemos, o sea, la gente ama los sucesos, pero cuando llegan los procesos muchas veces hasta se ponen en contra de Dios. Y te hablo porque desgraciadamente a veces hemos tenido la mala experiencia de vivir cosas demoníacas en el ámbito que debió sanarnos. Y hablo de la iglesia. Y ahí sí que en realidad, cuando uno dice, che, el lugar en donde se supone que debía estar mejor, termino estando así, me pasa esto, me pasa lo otro. Escúchame, aún lo peor que te pudo haber acontecido, porque Satanás siempre se le ingenia como para meterse en algún lugar, y desgraciadamente a través del espíritu de religiosidad se ha metido muchas veces en nuestras comunidades. Y miren, yo no quiero venir acá a hablar mal en contra de unos u otros. Yo entiendo a través de la palabra que en realidad este espíritu es algo que está buscando hallar cabida en cualquiera de nosotros. Jesús advirtió a los suyos de la levadura de los fariseos. Y no advirtió de onda, advirtió porque en realidad todos somos potenciales religiosos. Esa es la verdad. Cuando nosotros comprendemos esto, se nos bajan un poco los humos y entendemos cómo Dios aún va a utilizar eso para cumplir su propósito en nosotros. Sin importar tus experiencias pasadas, qué bueno es que sepas que Dios quizás te estaba dando la capacidad de poder hoy ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Quizás Dios estaba preparando tu corazón para que hoy pudieras extender una mano. Y quiero decirte esto porque me quiero meter acá por un minuto. Digo, si Dios trabaja conmigo a través de sucesos y de procesos, la clave es entender cómo también está queriendo utilizarme a mí como un instrumento para llevar a otros a tener experiencias con Dios y para acompañar a otros en sus procesos. Escúchenme, si la iglesia no hace esto, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer? Yo a través de la palabra entiendo que soy las manos y los pies de Cristo sobre la tierra. Entiendo que en realidad Él cuenta conmigo. Cuando Él se llama mi cabeza y dice que nosotros como iglesia somos su cuerpo, Él está queriendo decirnos: cuento con ustedes. Cuento con ustedes para mis planes, cuento con ustedes para mis proyectos. Entonces, si Dios va a trabajar en estas dos dimensiones en nosotros, ¿el fin cuál es? El fin es volvernos un canal para que otros tengan experiencias con Dios, pero también para que sean acompañados en sus procesos. Hay gente a la que vamos a tomar en una situación de enfermedad, vamos a orar por ellas y serán sanas. Amén. Yo creo que va a pasar eso. Yo vivo eso. Y eso está a disposición de la iglesia. Pero hay gente por la que vamos a orar que no va a sanar y tengo que acompañarla en el proceso. ¿Saben eso? Y si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos responder a aquello que el Señor nos llamó a responder. Necesitamos responder a aquello que Dios nos llamó a responder. Y a mí me impresiona, les decía, cómo muchas veces la iglesia, que debió ser quien traiga sanidad a la tierra, trajo maldición. Permitió que en vez del reino poder avanzar en el territorio, de alguna manera se forjara un límite y una traba. Se abrió
una puerta, se dio autoridad para que el enemigo en realidad pueda seguir haciendo de las suyas. Miren, en estas semanas cuando sabía que venía para acá, comencé a meditar en la palabra en torno a Jezreel. Hacía tiempo no me metía como profundo y me encantó el concepto. O sea, me encantó simbólicamente todo lo que está contenido en Jezreel. Todo lo que está conectado a esto. Y para mí fue tan revelador, ¿no? Y en esta semana leía Primera de Reyes, capítulo 21, cómo la palabra de Dios a través del profeta Elías vino contra Acab y contra Jezabel. Y fue muy claro, ¿no? En Jezreel, una palabra de condenación y de juicio a causa de que esta gente que estaba en un lugar de autoridad abrió la puerta a Satanás para envenenar la tierra, para estorbar la tierra. Desgraciadamente, este espíritu jezabélico muchas veces se le ha abierto la puerta aún en las iglesias. Y muchos que han tenido estas malas experiencias en lugares que debieron ser de sanidad, pero terminaron siendo de manipulación, terminaron siendo de control, terminaron siendo, en vez de sanar heridas, ampliar heridas, agarran y meten a todo en la misma bolsa. Miren, yo estoy creyendo que Dios te trajo a esta casa porque es una casa de restauración. ¿Cómo me vas a decir? Sí, che, David, pará, qué revelación lo lleva en su nombre, ¿no? No, pero en el espíritu, y yo sé que vos lo sabés, esta es una casa de restauración. Escúchame, lo que Dios te trajo a hacer acá tiene como fin que Jezabel sea destronada de esta tierra, que el enemigo pierda toda autoridad. Yo claramente no puedo dejar de ver esto y ver algo profético, profundamente profético aconteciendo entre ustedes, con sinceridad, porque yo meditaba en Segunda de Reyes capítulo 9 y es increíble, pasaron 14 o 15 años aproximadamente de Jezabel como un poder demoníaco en las sombras. Pasó Acab, pasó su hijo, pasó Ocosías, su nieto, y ella seguía ahí, seguía detrás. Y aproximadamente 14 o 15 años después, Eliseo, bajo la guía de Dios, unge a Jehú a través de un joven profeta. Yo no sé si se acuerdan esa historia. En el capítulo 9, ¿no?, de Segunda de Reyes, que Eliseo le da una dirección muy precisa a un joven profeta. Dice el versículo 4, ¿no? Le dijo, versículo 3, toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre la cabeza de Jehú y dile, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel, luego abre la puerta y huye, no te detengas. Saben, muchas veces no nos damos cuenta, Dios está queriendo usar quizás lo inesperado para traer lo nuevo al territorio, ¿no? Y la verdad es que yo pensaba en vos, Ismael, digo, joven profeta, ¿qué te viniste a hacer acá Entre Ríos? O sea, ¿no? ¿Dónde se metió este tipo, no? Que para colmo, claro, no. Pero, claro, tipo con acento español, ¿entendés? Raro. ¿Qué onda? Claro, y con esta iglesia, ¿no? Claro. Pero quizás lo que no estaban viendo, quizás lo que nadie estaba viendo, es que Dios usa lo inesperado para el cumplimiento de sus promesas, para el cumplimiento de su palabra. Y en realidad todo acá es inesperado. Ustedes son inesperados. Porque quizás muchos de ustedes, después de lo que les pasó, pensaban que ya ¿para qué voy a volver a intentarlo? O sea, ¿para qué voy a seguir probando? Muchas malas experiencias en nuestras comunidades de fe marcan a tal punto, castran a tal punto, que luego no podemos fructificar en lo que en realidad fuimos llamados a fructificar. Y quiero decirte esto
porque realmente me duele en el corazón ver a la iglesia jugar a la bolita, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Perder el tiempo. En realidad, terminar siendo, en vez de un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que patea para el otro lado, ¿entendés? Pero cuando hay una iglesia que entiende lo que sucede en el mundo espiritual, cuando hay una iglesia que asume que Dios está hablando y Dios está haciendo algo, escúchenme, lo único que hay que hacer es obedecer, meternos en esa dirección y entender que Dios está detrás trayendo un nuevo tiempo. Y yo confío en el nombre de Jesús que en esta tierra y a través de tu vida, Dios está trayendo un nuevo tiempo. Dios está haciendo algo nuevo. Yo creo que hasta Jehú era alguien inesperado acá. O sea, no estaba ni en la línea sucesoria. Pero el tipo, miren, qué loco, ¿no? No conocemos ni el nombre del joven profeta. Porque hay cosas que no son muy relevantes. Yo estoy creyendo en realidad que vivimos el tiempo en donde Dios lo que está levantando es a su cuerpo por encima de cualquier nombre, por encima de cualquier persona. Y su cuerpo está lleno de gente que pareciera estar descalificada, ¿no? Pero por la gracia de Dios estamos siendo procesados para hacer lo que Él nos llamó a hacer. No le tengas miedo por eso a los procesos, porque los procesos tienen que ver con lo que Dios está esperando de vos para mañana. De vuelta, recordá, el tema es cómo respondés a los procesos. El tema es cómo respondés a los procesos. Muchos quizás podrían haberse desanimado contra la palabra, ¿no? Por la palabra que Elías dio 14 años antes. Pero en realidad Dios estaba trabajando, Dios sabía el porqué de los tiempos. Dios entiende el porqué de los tiempos en tu vida. Dios entiende el porqué de los tiempos en este territorio. Aún con lo que Dios está queriendo hacer en la iglesia en este territorio. Y créeme, oposición contra lo verdadero que viene de Dios, hubo, hay y habrá siempre. Y el espíritu de religiosidad se levanta contra la libertad del Espíritu de Dios. Esto siempre es así. Miren, nuestros mejores amigos ministeriales no están en El Dorado. En El Dorado las iglesias por ahí nos miran con recelo, ¿no? Y nosotros en realidad pueden ir a nuestras reuniones de oración comunitaria, o sea, nuestro tiempo de oración como comunidad, oramos por las iglesias, los bendecimos por los pastores, con una mano en el corazón, siempre, siempre, aunque hemos tomado gente que muchas veces viene herida de otros lados, los llevamos a lo importante, Dios sana el pasado, pero lo relevante es lo que Dios quiere hacer en el presente. Buscamos cubrir aún al cuerpo porque entendemos que es de Cristo y Dios sabe por qué. Pero nuestra lucha no es contra seres humanos, es espiritual. Lo importante acá es entender qué estamos haciendo, entender cuál es nuestra asignación. Jehú, ¿saben? Fue el instrumento que cumplió la palabra que Elías, el profeta, había dado 15 años antes. Fue el instrumento. Y me encanta cómo termina, ¿no?, la historia de Jezabel. En el capítulo 9, versículo 30, dice que cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Era brava la serpiente esta, ¿eh? Aún lo que suelen decir es si estaba ahí gobernando el nieto de Acab, ya debía tener sus años, pero aún así quería engatusar. O sea, fíjate qué bravo. No, pero nos debería mostrar la dimensión espiritual, ¿no? Esto claramente Jezabel es un símbolo de un demonio operando en el territorio, que busca seducir, que busca atraer, que busca hacer caer. Yo creo que hasta el final, en realidad, entendiendo quién y qué venía a ser Jehú, lo buscó hacer caer. Versículo 31 dice que al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Y levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó:
¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí, y así lo hicieron. Y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Y luego Jehú se sentó a comer y a beber y dio esta orden: ocúpense de esta maldita mujer, denle sepultura, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y este comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Qué final, ¿eh? Casi de película. Uno se la puede imaginar en la retina. Ahora, fíjate esto. Jezabel, que era el símbolo de la autoridad demoníaca en el territorio en realidad con el que Dios tenía planes de restauración, planes de transformación, terminó volviéndose abono para lo nuevo que Dios estaba buscando hacer. Yo no sé si vos lo sabías, pero el estiércol en el campo no es otra cosa que un tipo de fertilizante que viene ahí a ayudar a que lo que estamos plantando crezca. Por eso, escuchá, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa el poder demoníaco que estuvo queriendo acabar con tu vida, no importa el poder demoníaco que estuvo operando en esta ciudad, Dios va a hacer que nuestros enemigos terminen siendo fertilizante para lo que Él va a levantar en esta temporada. En el nombre de Jesús. Pero yo necesito tener esta visión, esta óptica. Escuchá, tardó 15 años en que acontezca el cumplimiento de estas palabras. Hay cosas que llevan tiempo. Quizás este tiempo para vos ha sido de ser procesado. Y cuando yo soy procesado y estoy esperando un suceso de Dios, que Dios irrumpa y corte este proceso, sane mi corazón, sane mi cuerpo, obre en mi familia, cambie mi economía. Cuando yo estoy esperando un suceso de parte de Dios, yo necesito responder de la manera correcta. Quizás es tiempo para crecer en la fe. Quizás es tiempo para ser capacitado en mi carácter. Quizás es tiempo para dejarme moldear, para cambiar el chip que traigo. Gente, Dios está levantando en esta casa una visión para transformar el territorio. Necesitan caminar encolumnados bajo una misma visión. Pablo, cuando habla acerca de las iglesias, decía: tengan un mismo pensamiento. Tengan una misma forma de actuar. Venimos de tantos lugares distintos y estamos reunidos acá con un propósito. A mí me trajo el Señor acá con un propósito. No estamos porque sí, no fuimos convocados porque sí. Dios no está trabajando en ustedes como comunidad porque sí. Dios tiene un propósito. Y ese propósito va más allá de estas 4 paredes. Ese propósito tiene que ver con lo que vamos a alcanzar. Porque los sucesos y los procesos con los que Dios viene trabajando en nosotros son para volvernos un canal. Porque hay mucha gente que necesita experimentar a Dios y dejarse procesar por el Señor. Y va a ser a través de la iglesia. Va a ser a través de su cuerpo. Va a ser a través de la iglesia. El enemigo no gana en el final. Porque Cristo ya venció. Sí, nosotros estamos parados sobre su victoria. Yo creo en un Dios que no tiene nada que sea imposible, ¿sí? Pero he aprendido a ver a Dios acompañarme en el dolor para enseñarme, quizás más de lo que me había enseñado a través de las experiencias milagrosas. Y eso lo tenemos que ver, lo tenemos que entender. Quizás clamamos que algo termine cuando en realidad es algo que debe continuar. O ¿no te acordás de Jesús en Getsemaní? Cualquiera diría que la única vez que Jesús usa Abba para hablar con el Padre, eso registran los evangelios, y la oración fue un fiasco, sería. Claro. Abba, o sea, por favor, si es posible, líbrame de esta copa. O sea, no quería morir como murió. Eso manifestó por lo menos en Getsemaní. Y oró así 3 veces. En realidad, claramente fue una vigilia de oración la de Jesús.
Pero la respuesta, ¿cuál fue? La cruz. Nos zafó de la copa. Y Hebreos dice que Jesús, mediante el sufrimiento, aprendió obediencia. Vos decís, qué loco, hasta él fue procesado. Son cosas que, hablando del misterio de Cristo Jesús, no nos entran en la cabeza. 100% Dios, 100% hombre. Qué increíble poder ser inspirados aún en eso por nuestro Maestro. Yo quisiera que oremos, ¿sí? Quisiera que oremos por dos cosas. Por sucesos y por procesos. Porque quizás Dios hoy haga cosas milagrosas y esa es mi confianza. Esa es mi confianza de que quizás si hoy viniste con una enfermedad, Dios puede sanarte. Yo creo en eso. Veo a Dios hacer eso. Quizás si viniste en realidad con opresión en tu ser interior a causa de cosas que en el pasado te habían acontecido y quizás Dios quiere liberarte, Dios quiere hacer algo que te traiga completa libertad. Pero quizás lo que hoy está queriendo darte Dios no es otra cosa que fuerzas para terminar este proceso. Miren, 6 años tardamos en ser padres. Pero yo en realidad siento que fui padre el día que Dios me reveló que tenía la fe suficiente para engendrar a mis hijas en el Espíritu. Dios me habló en esa temporada acerca de engendrar en el Espíritu, ¿no? Es loco, ¿no? Sentir que ya ganaste cuando todavía no lo ves. A mí me pasó eso. Claro, ¿por qué? Y porque hay procesos que van a estar en nosotros hasta que entendamos ciertas cosas. Hasta que se nos revele quizás lo que nos falta en la fe, lo que nos falta en el carácter. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Ponete de pie conmigo un minuto ahí donde estás. Escucha, si ahí donde estás, si tenés un problema, si tenés un problema en tu salud, aunque no lo crean, yo logro ver algo. Levanta tu mano ahí donde estás. Si tenés algún problema, algún diagnóstico médico, ¿sí? Son varias las manos levantadas. Déjalas levantadas un ratito. Yo quisiera orar por eso. Vamos a pedirle al Señor de los sucesos, ¿sí? Que pueda hacer algo. Espíritu Santo, gracias te doy porque cada día que nosotros venimos a tu presencia, tu obra sobrenatural está ahí disponible, porque en la cruz del Calvario ganaste absolutamente todas las cosas que nosotros necesitábamos. Y yo en esta hora, Espíritu de Dios, te invoco sobre cada cuerpo que está enfermo. Espíritu de Dios, yo te invoco sobre cada cuerpo que está enfermo. Si hay personas en este lugar que tenían problemas en órganos, en el funcionamiento de órganos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido sanidad. Padre, saná pulmones en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, saná bronquios en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, saná hígados que están enfermos. Espíritu Santo de Dios, saná órganos sexuales que están enfermos en el nombre de Jesús, que tienen problemas. Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo tipo de piedra en los vesículos sea disuelta en el nombre de Jesús. Todo tipo de piedra en la vesícula sea disuelta en el nombre de Jesús. Todo aquel que tiene problemas en el vaso, en el nombre de Jesús de Nazaret, experimente sanidad divina ahora por el poder que hay en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te estoy pidiendo en esta hora que aún aquellos que están sufriendo de problemas en los huesos experimenten sanidad divina ahora, porque en la cruz del Calvario vos te llevaste esto, te llevaste todo problema en nuestros huesos. Yo te estoy pidiendo sanidad ahora en las columnas que estaban afectadas. Espíritu Santo, ahora mismo, mientras la palabra está siendo soltada, Padre Celestial, que las columnas que estaban
desviadas se enderecen en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, conforme la palabra está siendo soltada, que las vértebras que estaban desgastadas sean restauradas en el nombre de Jesús. Los discos que estaban dañados, aquellas columnas que tenían hernias, Espíritu Santo de Dios, experimenten sanidad ahora, por el poder que hay en el nombre de Jesús. Aquellos que tenían daños en el cuerpo a causa de secuelas de accidentes, Espíritu Santo ahora, yo te pido en el nombre de Jesús sanidad divina, y aún te estoy pidiendo que puedan comenzar a hacer aquellas cosas que no podían hacer. Por tu obra sobrenatural te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque vos nos creaste, vos nos podés arreglar. Vos nos creaste, vos podés, Padre Celestial, hacer algo poderoso en nosotros. Así como Jesús, vos lo hiciste en tu ministerio terrenal. Yo te estoy invocando en esta hora, Señor, para que te manifiestes con poder, porque en la cruz del Calvario nos diste esta llave. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, tu obra sobrenatural. Tu obra sobrenatural. Aún me vuelvo contra todo diagnóstico psiquiátrico sobre tu vida. Todo diagnóstico que te ata a la depresión, todo diagnóstico que te ata a la bipolaridad, todo diagnóstico que te ata en el nombre de Jesús de Nazaret, de esquizofrenia, se llame como se llame, en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo todo intento del enemigo en el nombre de Jesús de atarte con ansiolíticos, de atarte en el nombre de Jesús a vivir empastillado. Espíritu Santo de Dios, te pido por tu gran amor y tu misericordia, libertad en cada mente, libertad en cada cuerpo, libertad en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, si hay alguien en este lugar que tenía adenoides, que tenía dificultades respiratorias, Espíritu Santo, sana ahora en el nombre de Jesús. Sana ahora en el nombre de Jesús. Sana ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, que todo aquello en el nombre de Jesús que era un problema, Padre Celestial, en tus hijos, Padre Celestial, experimente un toque poderoso de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por aquellos que sentían que su vida había sido marcada por malas experiencias en iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Padre Celestial, que en cada uno que el enemigo intentó usar a tu novia, Señor, en el nombre de Jesús, usar a tu cuerpo, Padre Celestial, como un instrumento, Padre, para coartar con tus propósitos, para limitar tus propósitos, en el nombre de Jesús, ese corazón sea sano. Ese corazón sea libre. Todo espíritu inmundo que ganó autoridad a causa de alguien que abusó de tu confianza, de alguien que manipuló tu vida, alguien que te marcó con palabras, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro sanidad divina sobre tu corazón, por el poder del Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Espíritu Santo de Dios, restaura cada corazón, transforma cada vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aún la visión, Padre, sea restaurada para ver cuál es tu voluntad, para entender cuáles son tus designios, Padre, para comprender qué es lo que estás queriendo hacer en esta temporada. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora destronamos a Jezabel, en el nombre de Jesús, de esta tierra. Destronamos toda influencia demoníaca, en el nombre de Jesús, de nuestros corazones, de nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret reclamamos Concepción del Uruguay para Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Y estamos creyendo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tu obra sobrenatural y poderosa deshace todo yugo, deshace toda intervención demoníaca, rompe todo aquello que el enemigo había establecido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sea quebrada toda cadena con la que Satanás había atado a esta tierra. Estamos creyendo, Espíritu Santo de Dios, que levantás esta casa para deshacer las obras de las tinieblas sobre el territorio. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que los diseños, que las estrategias, que aunque la fructificación, Padre Celestial, no se detengan en los días que vienen. No se detengan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dotá a tu iglesia, Padre Celestial, y capacitala. Te lo pido en el nombre de Jesús. 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 Yo quisiera que aquellas personas que quizás
mientras la palabra era impartida, podían reconocer en sus vidas cómo Dios está procesándolos en esta temporada. Si vos podés reconocer que estás en un proceso, en el nombre de Jesús, yo te invito, pasá al altar. Quizás estamos medio apretados, pero pasá porque yo quisiera orar por vos de manera especial. Aquellas personas que se sienten en un proceso,